La mañana del 23 de septiembre de 2014 comenzó como cualquier otra en el barrio de San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México. El sol apenas asomaba entre los edificios desgastados de la colonia cuando Arturo Delgado cerró la puerta de su pequeña tienda de abarrotes. A sus 52 años, había dedicado más de 2 décadas a levantar ese negocio familiar, ladrillo a ladrillo, sacrificio tras sacrificio. Su esposa, Mónica, preparaba el desayuno en la cocina del segundo piso mientras su hija Valeria, de 17 años, revisaba sus apuntes de preparatoria. Era un martes común, lleno de promesas simples: vender lo suficiente para pagar la renta, ayudar a Valeria con la universidad, quizás ahorrar un poco para las vacaciones que nunca llegaban. Arturo acomodaba las cajas de refresco en el estante cuando escuchó el motor de una camioneta detenerse frente a su local. No era inusual. Los repartidores llegaban a esa hora, pero cuando levantó la mirada, 3 hombres encapuchados cruzaban ya el umbral. Uno de ellos llevaba un arma larga, los otros 2 pistolas que apuntaban directamente hacia él. «¿Dónde está?», gritó el más alto, con un acento que no era del barrio. Arturo levantó las manos confundido, sin entender qué buscaban. No había nada valioso en su tienda, apenas unos miles de pesos en la caja registradora. «¿Dónde está el dinero de la semana?», insistió otro pateando un exhibidor de dulces. En ese momento Arturo comprendió: lo habían confundido con alguien más, con algún negocio que lavaba dinero o pagaba extorsión a otra célula. Antes de que pudiera explicar, el primer disparo resonó en el estrecho espacio. Si este relato te conmueve tanto como a mí, te invito a suscribirte al canal y dejar un comentario diciéndome desde dónde nos estás acompañando. Estas historias necesitan ser escuchadas, recordadas, porque detrás de cada cifra hay rostros, nombres, familias enteras esperando justicia. Mónica escuchó el disparo desde la cocina. El sonido la paralizó por un segundo eterno antes de que sus piernas reaccionaran. Bajó las escaleras gritando el nombre de su esposo, pero cuando llegó a la entrada de la tienda, los hombres ya habían huido. Arturo yacía en el suelo, entre latas de frijoles y paquetes de galletas derramados, con 2 heridas en el pecho. La sangre formaba un charco oscuro que se extendía lentamente hacia la puerta. Mónica se arrodilló junto a él, presionando las heridas con sus manos temblorosas, gritando por ayuda mientras las lágrimas le nublaban la vista. Valeria apareció segundos después, congelándose en el marco de la puerta al ver a su padre desangrándose. El grito que salió de su garganta atravesó toda la calle. La ambulancia tardó 25 minutos en llegar. En una ciudad donde cada hora ocurren 26 robos violentos, los servicios de emergencia están perpetuamente saturados. Para cuando los paramédicos estabilizaron a Arturo lo suficiente como para trasladarlo, su pulso era débil e irregular. Mónica subió a la ambulancia aferrada a la mano de su esposo, susurrándole promesas. «Vas a estar bien, amor. Valeria te necesita. Yo te necesito. No te vayas». En el hospital público más cercano, los médicos hicieron lo que pudieron con recursos limitados. Arturo sobrevivió a la cirugía, pero las balas habían dañado su columna vertebral. Cuando despertó 3 días después, no podía mover las piernas. El hombre que había trabajado de pie 12 horas diarias durante 20 años, ahora dependería de una silla de ruedas por el resto de su vida. La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación. El caso recibió un número: FGTDMXCUH4UI 4SD384709-2014. Para las autoridades, Arturo era una estadística más, el registro número 3847 de ese año. Un agente del Ministerio Público visitó a Mónica en el hospital, le hizo algunas preguntas básicas y prometió mantenerla informada sobre los avances.
Vamos a encontrar a los responsables, le aseguró con un tono profesional que ella había escuchado en películas. Haremos justicia. Mónica quiso creerle. Se aferró a esas palabras como si fueran un salvavidas en medio del océano de desesperación en el que acababa de hundirse su familia. Pero las semanas pasaron y las llamadas de la fiscalía nunca llegaron. Cuando ella marcaba para preguntar por el caso, la respuesta era siempre la misma. Estamos trabajando en ello. Tenga paciencia. La vida de la familia Delgado se desmoronó como un edificio sin cimientos. La tienda cerró permanentemente. No había forma de mantenerla abierta sin Arturo, y la sola idea de regresar a ese lugar donde todo había cambiado era insoportable para Mónica y Valeria. Los gastos médicos consumieron rápidamente los ahorros familiares. Las terapias de rehabilitación que Arturo necesitaba no estaban cubiertas por el seguro popular. Mónica tuvo que buscar trabajo como empleada doméstica, limpiando casas en colonias donde las familias nunca habían conocido la violencia que ahora definía su existencia. Valeria abandonó sus planes de estudiar arquitectura. En lugar de eso, consiguió un empleo en un supermercado para ayudar con los gastos. Las noches en su departamento estaban marcadas por un silencio pesado, interrumpido solo por el sonido de la televisión que nadie veía realmente y los gemidos de dolor de Arturo cuando los medicamentos no eran suficientes. Arturo cambió. El hombre que solía silbar mientras acomodaba mercancía, que saludaba a cada vecino por su nombre, se convirtió en una sombra callada. Pasaba horas mirando por la ventana, observando la calle donde antes había caminado con libertad. La frustración de depender de otros para las tareas más básicas lo consumía. Mónica lo encontraba llorando en silencio algunas noches, cuando pensaba que todos dormían. No sirvo para nada, murmuraba. Soy una carga. Ella intentaba consolarlo, recordándole que estaba vivo, que eso era lo que importaba. Pero ambos sabían que la vida que habían construido juntos había terminado aquella mañana de septiembre. Los hombres que dispararon no solo habían robado la movilidad de Arturo, habían robado el futuro de toda su familia. 6 meses después del asalto, Mónica decidió que no podía seguir esperando. Las llamadas a la fiscalía no conducían a nada. El expediente de su esposo se había perdido entre miles de casos similares, archivado en algún escritorio junto a tantos otros que nunca serían resueltos. México enfrentaba niveles de impunidad que alcanzaban el 98%. De cada 100 delitos, solo 2 terminaban con alguien ante un juez. La justicia no era un derecho, era un privilegio que su familia no podía permitirse. Pero Mónica no estaba dispuesta a rendirse. A través de un grupo de apoyo a víctimas que encontró en Internet, conoció a otras personas atrapadas en el mismo limbo. Familias que habían perdido a sus seres queridos o los habían visto destrozados por la violencia y que enfrentaban el muro de silencio e indiferencia del sistema judicial. En una reunión en un centro comunitario de la colonia Roma, Mónica conoció a Elena Vargas. Elena tenía 58 años y llevaba una década buscando justicia para su hijo, secuestrado y asesinado por un grupo criminal que nunca fue capturado. Su caso tampoco había avanzado más allá de la carpeta inicial. El primer año lloré todos los días, le contó Elena a Mónica mientras tomaban café aguado en vasos desechables. El segundo año estuve enojada, furiosa con el mundo. Para el tercero, decidí que si el gobierno no iba a hacer nada, yo tendría que convertirme en mi propia investigadora. Elena le mostró un cuaderno gastado donde había documentado meticulosamente cada detalle de la desaparición de su hijo. Fechas, nombres, lugares, testimonios que ella misma había recopilado visitando a vecinos y conocidos.
Había creado su propio expediente paralelo, más completo que cualquier cosa que la fiscalía hubiera producido. «No podemos confiar en que nos busquen justicia», le dijo Elena con una mezcla de resignación y determinación. «Tenemos que exigirla, presionarlos, no dejarlos olvidar que existimos». Inspirada por Elena, Mónica comenzó su propia búsqueda de respuestas. Visitó la tienda donde había ocurrido el asalto, ahora ocupada por otro negocio. Habló con los vecinos, preguntando si alguien recordaba algo útil sobre aquel día. La mayoría evitaba su mirada, incómodos con las preguntas. «Es mejor no meterse en esas cosas», le dijeron varios. El miedo era palpable en cada conversación. En un país donde desaparecían al menos 44 personas cada día, donde el crimen organizado se había fragmentado en células pequeñas y violentas que operaban en cada rincón, hablar podía significar convertirse en el siguiente objetivo. Mónica entendía ese terror. Lo sentía en su propio pecho cada vez que salía de casa. Pero la imagen de Arturo en su silla de ruedas, mirando por la ventana con ojos vacíos, era más fuerte que el miedo. Un vecino mayor, don Rafael, finalmente accedió a hablar con ella. Le contó que había visto la camioneta blanca estacionarse frente a la tienda, pero que había entrado a su casa de inmediato al ver a los hombres armados. Tenían insignias, recordó con voz temblorosa. En los brazos, como tatuajes. No los vi bien, pero parecían calaveras. Esa pequeña información era más de lo que la fiscalía había recopilado en 6 meses. Mónica la anotó cuidadosamente en su propio cuaderno, sintiendo una mezcla de gratitud y amargura. ¿Por qué tenía que ser ella quien hiciera este trabajo? ¿Dónde estaban los investigadores pagados con impuestos públicos? Don Rafael le advirtió que tuviera cuidado. Si empiezas a hacer preguntas, ellos se van a enterar, y no les gusta que la gente haga preguntas. Esa noche, Mónica le contó a Arturo sobre su conversación con don Rafael. Él escuchó en silencio, con la mandíbula tensa. Cuando ella terminó, tomó su mano con la fuerza que le quedaba. «No quiero que te pongas en peligro», le dijo. «Ya perdí mi vida. No puedo perderte a ti también». Mónica apretó su mano de vuelta, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Ya estoy en peligro, amor. Todos lo estamos, todos los días. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras los hombres que te hicieron esto siguen libres, probablemente haciéndole lo mismo a otras familias». Arturo cerró los ojos, sabiendo que no podía detenerla. La mujer que había conocido 30 años atrás, dulce y confiada, se había transformado en alguien más duro, más determinado. La violencia no solo destruye cuerpos, rehace almas. Valeria observaba a su madre con sentimientos encontrados. Por un lado, admiraba su valentía y su negativa a aceptar la injusticia. Por otro, le aterraba la idea de perder a su madre también. A sus 18 años, Valeria había madurado brutalmente rápido. Trabajaba turnos dobles en el supermercado. Llegaba a casa exhausta para ayudar a su padre con tareas básicas que su orgullo le hacía odiar. Y luego se quedaba despierta escuchando a su madre teclear en la computadora vieja, investigando, documentando, escribiendo cartas a autoridades que nunca respondían. El apartamento que antes había estado lleno de risas, ahora era un espacio de supervivencia. Valeria extrañaba quién había sido, quién había planeado ser. Extrañaba la versión de sí misma que soñaba con diseñar edificios y viajar. Esa chica había muerto con los disparos que atravesaron a su padre. En las reuniones del grupo de víctimas, Mónica conoció a más personas atrapadas en el mismo infierno burocrático. Estaba Jorge, cuya hermana había sido asesinada durante un asalto a su auto y cuyo caso había sido cerrado como suicidio, a pesar de las evidencias claras de violencia.
Estaba Patricia, cuyo esposo había desaparecido después de que su negocio se negara a pagar extorsión, y que llevaba 3 años buscándolo sin respuesta alguna de las autoridades. Estaba Miguel, cuyo hijo adolescente había sido asesinado en un tiroteo entre pandillas, y a quien la policía le había dicho que el muchacho seguramente estaba metido en algo. Cada historia era un universo de dolor, pero todas compartían el mismo hilo conductor, la indiferencia sistemática de un Estado que había abandonado a sus ciudadanos más vulnerables. Juntos, decidieron organizarse. Si el sistema no funcionaba para ellos individualmente, quizás podrían hacer ruido como colectivo. Formaron una asociación, Voces de los Olvidados. Comenzaron a organizar marchas pequeñas en el Zócalo, sosteniendo fotografías de sus seres queridos, carteles con sus nombres y las fechas en que la violencia había entrado en sus vidas. ¡Justicia!, gritaban hasta quedar roncos. ¡No somos números, somos personas! Los transeúntes pasaban rápidamente, evitando hacer contacto visual. La violencia era tan omnipresente en México que muchos habían desarrollado una especie de ceguera defensiva. Ver el dolor ajeno significaba reconocer su propia vulnerabilidad. Algunos periodistas locales cubrían las marchas, pero las historias raramente llegaban más allá de notas breves en páginas interiores. El ciclo de noticias estaba dominado por la violencia espectacular. Masacres, fosas clandestinas, enfrentamientos entre carteles. Los casos individuales, las familias destruidas silenciosamente, no generaban suficiente interés. Mónica se convirtió en una de las voces más activas del grupo. Aprendió a navegar el laberinto burocrático del sistema judicial mexicano, llenando formularios, solicitando audiencias, presentando recursos de queja contra fiscales negligentes. Descubrió que el abismo entre las leyes escritas y su implementación real era asombroso. México tenía una ley general de víctimas que prometía apoyo integral, reparación del daño, atención psicológica. En la práctica, conseguir que cualquiera de esos derechos se materializara requería meses de papeleo, citas canceladas, oficinas que te mandaban de un lado a otro. Es como si el sistema estuviera diseñado para agotarte, le dijo Elena un día, después de otra visita infructuosa a la fiscalía, para que te rindas y desaparezcas. Mónica asintió, pero la rabia que sentía era combustible suficiente. No iba a desaparecer. Un año después del asalto, el caso de Arturo seguía oficialmente en investigación, un estatus que no significaba absolutamente nada. Ningún sospechoso había sido identificado. Ninguna camioneta había sido rastreada. Los videos de seguridad de negocios cercanos nunca fueron revisados, o si lo fueron, nadie compartió los resultados con la familia. Mónica solicitó formalmente acceso al expediente completo. Le tomó 3 meses obtener una cita con el fiscal asignado, un hombre joven de 30 y tantos años que parecía abrumado y desinteresado. «Señora, tengo 200 casos activos», le explicó con una mezcla de disculpa y exasperación. «Su esposo sobrevivió. Hay familias que ni siquiera pudieron enterrar a sus muertos. Tiene que entender que priorizamos según la gravedad». La lógica era obscena pero real. Arturo había tenido la suerte de sobrevivir, por lo tanto su caso era menos urgente que los homicidios. El hecho de que su vida hubiera sido irrevocablemente destruida no contaba en esa ecuación. Mónica salió de esa reunión temblando de rabia. Afuera de las oficinas de la fiscalía, se sentó en una banca del parque y lloró por primera vez en meses. Elena se sentó a su lado, pasando un brazo por sus hombros. «Ya sé», murmuró Elena, «ya sé». No había palabras de consuelo adecuadas. No había forma de hacer que la injusticia doliera menos. Solo existía la compañía silenciosa de alguien
que entendía exactamente lo que sentías porque estaba atrapada en el mismo infierno. Después de un rato, Mónica se limpió las lágrimas y se levantó. «Vamos a seguir», dijo con voz ronca. «No tenemos otra opción». Elena sonrió tristemente. «No, no la tenemos». Los siguientes meses trajeron pequeñas victorias y grandes frustraciones. Voces de los Olvidados logró captar la atención de una organización de derechos humanos internacional que documentaba la crisis de impunidad en México. Enviaron observadores a entrevistar a miembros del grupo, documentar sus casos, agregar sus historias a un informe global. Mónica pasó 3 horas contándole a una investigadora española sobre Arturo, sobre la indiferencia de las autoridades, sobre la destrucción sistemática de su familia. Hablar de ello en voz alta, con alguien que realmente escuchaba y tomaba notas, fue simultáneamente liberador y desgarrador. Cuando terminó, la investigadora cerró su libreta y miró a Mónica con ojos tristes. «Su historia no es única», le dijo suavemente. «Desafortunadamente, es extraordinariamente común. El Estado mexicano ha fallado a nivel sistémico. Pero documentar esto es importante, hacer visible lo que quieren mantener invisible». El informe eventualmente se publicó, un documento de 300 páginas que detallaba la crisis de derechos humanos en México. El caso de la familia Delgado aparecía en la página 142, 3 párrafos en una nota al pie. Mónica lo leyó sintiendo una extraña mezcla de validación y desesperanza. Sí, estaban documentados. Sí, su sufrimiento era reconocido por organismos internacionales. Pero, ¿qué cambiaba realmente? El informe se presentó en conferencias de prensa. Hubo algunos artículos en medios internacionales. Representantes del gobierno mexicano emitieron declaraciones genéricas sobre su compromiso con los derechos humanos y la justicia. Luego, el ciclo de noticias continuó y nada tangible cambió para Arturo o para Mónica o para cualquiera de las familias que compartían su dolor. Arturo cumplió 2 años en silla de ruedas. Los dolores crónicos se habían convertido en su compañía constante. Los medicamentos lo mantenían en un estado de niebla perpetua, lo suficientemente lúcido para entender su situación, pero nunca lo suficientemente claro como para escapar de ella. Había días buenos, cuando podía bromear con Valeria o ayudar a Mónica con cuentas domésticas. Había días malos, cuando la depresión lo hundía tan profundo que no podía siquiera fingir que valía la pena seguir adelante. Mónica y Valeria se habían convertido en expertas en leer sus estados de ánimo, en saber cuándo dejar espacio y cuándo insistir en su presencia. La familia se había reestructurado alrededor del trauma, cada miembro adaptándose a roles que nunca habían pedido. Valeria, ahora con 20 años, había desarrollado una dureza que la asustaba a veces. Veía a sus antiguos compañeros de preparatoria en redes sociales, estudiando en universidades, preocupándose por exámenes y fiestas. Su vida era tan diferente que apenas podía relacionarse con esos problemas. Trabajaba, ayudaba a su padre, acompañaba a su madre a reuniones del grupo de víctimas cuando podía. En algún momento, sin que pudiera identificar exactamente cuándo, había dejado de soñar con el futuro. Vivía semana a semana, día a día, a veces hora a hora. Una amiga del trabajo le había preguntado una vez por qué nunca salía, por qué nunca se divertía. «Mi familia me necesita», había respondido simplemente. La amiga insistió. «Pero tú también importas. Tu vida también cuenta». Valeria había sonreído, pero no había sabido qué decir. Su vida contaba. En algún lugar dentro de ella, la chica que había sido seguía existiendo, enterrada bajo capas de responsabilidad y pérdida. Pero rescatarla parecía un lujo que no podía permitirse.
Voces de los Olvidados continuaba creciendo. Cada reunión traía nuevos miembros, nuevas historias de violencia y abandono institucional. Mónica se había convertido en una especie de mentora para recién llegados, guiándolos a través de los primeros meses de shock y desorientación. Les enseñaba qué formularios llenar, qué autoridades contactar, cómo documentar evidencias que la policía ignoraba. Pero también les advertía sobre las expectativas realistas. La mayoría de nuestros casos nunca se resolverán, les decía con honestidad brutal. No te digo esto para desanimarte, sino para que entiendas contra qué estamos luchando. Esto no es una batalla que se gana rápido, es una guerra de desgaste, y lo que ganamos no es justicia, al menos no en el sentido legal. Lo que ganamos es visibilidad, dignidad, el rechazo a ser olvidados. Esa filosofía sostenía al grupo. No eran ingenuos. Sabían que el sistema estaba roto más allá de una reparación simple. Comprendían que décadas de políticas fallidas de seguridad, corrupción endémica y la fragmentación del crimen organizado habían creado una tormenta perfecta de violencia e impunidad. No podían arreglar todo eso, pero podían negarse a ser estadísticas silenciosas. Podían insistir en que cada número representaba una vida, una familia, un futuro robado. Sus marchas se volvieron más regulares, su presencia en redes sociales más activa. Algunos medios comenzaron a buscarlos para entrevistas cuando necesitaban perspectivas de víctimas. Poco a poco, construyeron una plataforma pequeña pero persistente. En el tercer aniversario del asalto, Mónica organizó una vigilia especial. Invitó a todos los miembros de Voces de los Olvidados a compartir las historias de sus seres queridos. Prepararon un altar con fotografías, velas, flores. Cada persona tuvo 5 minutos para hablar. Mónica compartió la historia de Arturo, no como víctima, sino como el hombre que había sido, trabajador, cariñoso, orgulloso de su negocio y su familia. Habló de cómo los disparos no solo habían destruido su columna vertebral, sino sus sueños de ver a Valeria graduarse de universidad, de jubilarse eventualmente y viajar con Mónica, de ser abuelo algún día. Habló de las promesas que las autoridades le habían hecho y nunca cumplido. Nos dijeron que habría justicia, dijo con voz firme. Esa promesa resuena todavía, como un eco vacío, y seguiremos aquí haciendo ruido hasta que ese eco se convierta en algo real. La vigilia atrajo a un periodista de un medio nacional importante. Él escribió un reportaje largo sobre Voces de los Olvidados, profundizando en varios casos, incluyendo el de Arturo. El artículo se publicó en primera plana un domingo, acompañado de fotografías del grupo sosteniendo sus carteles, sus rostros marcados por años de dolor y resistencia. Por unos días hubo un pequeño frenesí de atención mediática. Otros medios recogieron la historia. Mónica dio entrevistas en radio y televisión. Representantes de la Fiscalía emitieron declaraciones asegurando que revisarían los casos mencionados en el reportaje. Por un momento breve y brillante, Mónica se permitió creer que quizás algo cambiaría. Pero la atención mediática es efímera por naturaleza. Una semana después, una masacre particularmente brutal en un estado del norte dominaba los titulares. 2 semanas después, nadie hablaba ya de Voces de los Olvidados. Las promesas de la Fiscalía resultaron ser exactamente eso, palabras vacías diseñadas para calmar la crítica temporal. El expediente de Arturo seguía en el mismo limbo burocrático. Ningún investigador nuevo fue asignado. Ninguna evidencia nueva fue procesada.
La breve ola de esperanza se retiró, dejando a Mónica varada en la misma playa de desesperación donde había estado por 3 años. Elena encontró a Mónica llorando sola, después de una reunión del grupo, varios meses después de que la atención mediática se desvaneciera. «Pensé que teníamos una oportunidad», dijo Mónica entre sollozos. «Por un momento pensé que finalmente alguien nos escucharía». Elena se sentó a su lado, pasándole un pañuelo arrugado. «Nos escucharon», dijo suavemente. «Por un momento sí, y volverán a escucharnos. Esto es lo que hacemos, seguir hablando hasta que sea imposible ignorarnos. Algunas batallas no se ganan en un día o un año o 10 años, pero se ganan eventualmente, si no nos rendimos». Mónica se limpió las lágrimas, sabiendo que Elena tenía razón. Rendirse significaba que los hombres que dispararon a Arturo ganaban completamente. Significaba que el sistema que los protegía con su negligencia ganaba. Y ella no podía darles esa victoria. Arturo observaba las luchas de Mónica con sentimientos complejos. Estaba orgulloso de su fuerza, de cómo se había negado a ser destruida por la injusticia. Pero también se sentía culpable. Culpable de que ella tuviera que llevar esa carga, culpable de que Valeria hubiera sacrificado su juventud, culpable de ser la razón por la que su familia vivía en este infierno perpetuo. «No es tu culpa», le repetía Mónica cada vez que él expresaba estos sentimientos. «La culpa es de los hombres que entraron a nuestra tienda. La culpa es del sistema que los protege. Tú eres víctima, no causante». Pero Arturo no podía sacudirse la sensación de que su familia estaría mejor sin él, sin la carga de cuidarlo, sin el recordatorio constante del trauma. Mónica pareció leer sus pensamientos una noche. Tomó su rostro entre sus manos y lo obligó a mirarla. «Eres mi esposo», dijo firmemente, «el padre de Valeria, y te necesitamos aquí, con nosotros. No importa qué forma tome esa presencia, ¿entiendes?». Arturo asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Valeria cumplió 21 años sin celebración. Ese día trabajó su turno habitual, llegó a casa, ayudó a su padre con la cena y se fue a dormir. Mónica le había preguntado si quería hacer algo especial, pero Valeria había rechazado la oferta. «No hay nada que celebrar», había dicho sin amargura, solo con una aceptación factual de su realidad. Pero esa noche, acostada en su cama pequeña, Valeria se permitió llorar silenciosamente por la persona que pudo haber sido. Se imaginó en una universidad, estudiando planos y diseños. Se imaginó con amigos, riendo en cafeterías, preocupándose por cosas triviales. Se imaginó con un futuro que se extendía ante ella, lleno de posibilidades en lugar de obligaciones. Por un momento, se permitió sentir la rabia completa por lo que le habían robado. Luego se limpió las lágrimas, se recompuso y se durmió. Mañana tendría que levantarse temprano para su turno. El 4º aniversario del asalto llegó y pasó. El caso seguía oficialmente abierto, pero efectivamente abandonado. Mónica había aceptado que nunca vería a los responsables ante un juez. Esa aceptación no trajo paz, solo una forma diferente de dolor, más profunda y permanente. Lo que no aceptó fue el silencio. Voces de los olvidados se había convertido en su propósito. Si no podía obtener justicia para Arturo, al menos podía luchar por un sistema que no destruyera a otras familias de la misma manera. Se involucró en esfuerzos de reforma legislativa, presionando por leyes que obligaran a la Fiscalía a mantener comunicación regular con víctimas, que establecieran estándares mínimos para investigaciones, que crearan mecanismos reales de rendición de cuentas. El progreso era glacial, cada pequeño avance bloqueado por intereses políticos y burocráticos. Pero Mónica persistía. En una reunión con legisladores, Mónica presentó su caso junto con otros miembros del grupo.
Cada uno compartió su historia, convirtiendo estadísticas abstractas en narrativas humanas desgarradoras. Los legisladores escucharon con expresiones apropiadamente serias, tomaron notas, hicieron preguntas que sugerían preocupación genuina. Prometieron impulsar reformas, fortalecer el sistema judicial, priorizar los derechos de las víctimas. Mónica había escuchado esas promesas suficientes veces como para no emocionarse, pero habló de todas formas, documentó de todas formas, presionó de todas formas, porque la alternativa era rendirse, y eso nunca sería una opción. Arturo observaba a Mónica prepararse para otra marcha una tarde de sábado. Ella se maquillaba ligeramente, no por vanidad, sino porque las cámaras estarían presentes y quería verse respetable, digna. Se puso su camiseta del grupo con la fotografía de Arturo de antes del asalto impresa en el frente, su sonrisa capturada en tiempos más felices. «Todavía eres hermosa», le dijo Arturo desde su silla. Mónica se volvió, sorprendida por el cumplido. Hacía años que no hablaban así. Se acercó y lo besó suavemente. «Y tú sigues siendo el amor de mi vida», respondió. «Pase lo que pase, eso no cambia». Por un momento fueron solo ellos dos, una pareja que había enfrentado lo impensable y seguía aquí, dañados pero no rotos completamente. La marcha de ese día fue particularmente grande. Varios grupos de víctimas se habían unido para una manifestación conjunta frente al Palacio Nacional. Cientos de personas llenaban el Zócalo, cada una cargando fotografías, pancartas, historias de pérdida. «Justicia», coreaban. «No más impunidad. Somos personas, no números». Mónica caminaba junto a Elena, Jorge, Patricia, Miguel y docenas más que se habían convertido en su familia extendida, unidos por el trauma compartido. Los periodistas circulaban entre la multitud, recopilando testimonios. Mónica dio otra entrevista, contando la historia de Arturo una vez más, nunca cansándose de asegurarse de que él fuera visto, recordado, que su sufrimiento no fuera invisible. Un representante del gobierno salió eventualmente a recibir una carta de demandas del grupo. Era un funcionario de nivel medio, claramente incómodo, leyendo de un guión preparado. El gobierno reconoce su dolor y está comprometido con mejorar el sistema de justicia. Sus preocupaciones serán elevadas a las autoridades apropiadas. Las palabras eran huecas, una actuación burocrática, pero el grupo las aceptó de todas formas, documentando el intercambio, agregándolo a su archivo creciente de promesas incumplidas. Cada interacción, cada promesa vacía, se convertía en evidencia de la falla sistemática. Esa noche, exhausta pero inquieta, Mónica se sentó en su computadora. Comenzó a escribir, algo que había estado considerando durante meses. No una carta a autoridades o un comunicado de prensa, sino su propia historia, la de Arturo, la de Valeria. Escribió sobre el hombre que había sido su esposo, sobre sus sueños y su trabajo duro. Escribió sobre la mañana que todo cambió, sobre los disparos y la sangre y el viaje desesperado al hospital. Escribió sobre los años de lucha contra un sistema que los veía como molestias en lugar de ciudadanos con derechos. Escribió sobre la transformación de su familia, sobre cómo el trauma los había reconfigurado. Escribió sin censura, volcando años de dolor, rabia y una determinación feroz en las páginas. Cuando terminó, al amanecer, tenía 50 páginas. Las releyó haciendo pequeños ajustes, asegurándose de que cada palabra fuera verdad. Luego las envió a la periodista que había escrito el artículo sobre Voces de los Olvidados meses atrás. «Pensé que tal vez esto podría ser útil», escribió en el correo adjunto. «No estoy segura para qué, solo sé que necesitaba escribirlo».
La periodista respondió horas después. Había leído el testimonio de Mónica y estaba profundamente conmovida. Quería publicarlo como una serie de artículos, dar a la historia de la familia Delgado el espacio que merecía. Mónica aceptó, sintiendo algo que apenas reconocía. Esperanza pequeña pero persistente. La serie se publicó durante 4 semanas consecutivas. Cada artículo profundizaba en un aspecto diferente de su experiencia: el asalto mismo, la negligencia del sistema judicial, la transformación de su familia, su activismo con Voces de los Olvidados. La periodista había tejido el testimonio de Mónica con investigación adicional, estadísticas sobre impunidad, entrevistas con expertos en derechos humanos y reforma judicial. El resultado fue un retrato devastador, no solo de una familia, sino de un sistema fallido que producía miles de familias como la de ellos. La serie generó una respuesta significativa. Lectores enviaron cartas solidarias, algunos compartiendo sus propias historias de victimización y abandono institucional. Organizaciones de derechos humanos la citaron en sus reportes. Legisladores la mencionaron en debates. Por primera vez, Mónica sintió que quizás su voz había trascendido el eco vacío que temía. Arturo leyó cada artículo, llorando silenciosamente mientras Mónica le sostenía la mano. Ver su historia validada de esa manera, reconocida públicamente, le daba una forma extraña de cierre parcial. No era justicia, pero era testimonio. En un país donde tantos sufrían invisiblemente, ser visto importaba. Valeria leyó los artículos con sentimientos complicados. Ver su vida expuesta de esa manera era simultáneamente validante y perturbador. Sus compañeros de trabajo la reconocieron de las fotografías que acompañaban los artículos. Algunos le expresaron simpatía, lo cual ella aceptó con gratitud incómoda. Otros la evitaban, inseguros de cómo comportarse ante alguien marcado tan visiblemente por tragedia. Valeria entendía ambas reacciones. El trauma la hacía diferente. Establecía una distancia entre ella y personas que vivían vidas normales. Pero leer las palabras de su madre, ver su fuerza documentada, le dio algo también. Un modelo de cómo sobrevivir cuando sobrevivir parecía imposible. Los artículos llevaron a más invitaciones para que Mónica hablara públicamente. Participó en paneles universitarios sobre victimización y reforma judicial. Habló en conferencias de organizaciones de la sociedad civil. Cada vez compartía la historia de Arturo, pero también contextualizaba su experiencia dentro de la crisis más amplia que enfrentaba México. No somos únicos, enfatizaba siempre. Eso es lo más terrible. Cada día, en algún lugar de este país, otra familia está viviendo exactamente lo que nosotros vivimos, y la mayoría nunca obtendrá justicia. Ese es el México en el que vivimos, y debería avergonzarnos a todos. Sus palabras eran duras pero necesarias, sacudiendo a audiencias que preferían no confrontar realidades incómodas. 5 años después del asalto, el caso de Arturo seguía oficialmente abierto, pero efectivamente cerrado. La Fiscalía había dejado de responder a las solicitudes de Mónica. El expediente, según un empleado junior que simpatizaba con su causa, estaba enterrado bajo miles de otros casos igual de olvidados. Los hombres que dispararon a Arturo probablemente habían cometido docenas de crímenes más desde entonces, protegidos por la vastedad de su anonimato y la ineficacia del sistema que supuestamente debía detenerlos. Arturo nunca volvería a caminar. Su dolor crónico nunca cesaría completamente. La juventud de Valeria nunca sería recuperada. Las décadas de trabajo de Mónica y Arturo construyendo un negocio familiar nunca serían restauradas. El daño era permanente, irreversible.
Pero la familia Delgado seguía aquí, dañada pero no destruida. Habían encontrado formas de adaptarse, de construir una vida alrededor de sus heridas. Arturo había comenzado terapia psicológica, procesando finalmente el trauma que había reprimido durante años. Valeria había comenzado a tomar clases nocturnas en una universidad pública, persiguiendo tardíamente el sueño de arquitectura que había abandonado. Era más lento, más difícil, pero posible. Mónica continuaba su activismo, ahora con una plataforma más amplia y conexiones más profundas dentro de movimientos de víctimas y reforma judicial. No habían obtenido justicia en el sentido legal, pero habían construido significado de su sufrimiento, transformando su dolor en acción. En una reunión de Voces de los Olvidados, una madre joven que había perdido a su hijo en un asalto violento se acercó a Mónica. Su historia me dio fuerza, le dijo entre lágrimas. Ver que no estoy sola, que hay otros luchando aunque parezca imposible, me ayuda a seguir adelante. Mónica abrazó a la mujer, sintiendo el peso familiar de un dolor compartido. No estás sola, le aseguró. Nunca estás sola mientras estemos aquí. Era una promesa que podía cumplir, diferente de las promesas vacías que autoridades habían hecho. Esta era tangible, real, construida sobre la solidaridad de personas que entendían exactamente lo que significaba ser abandonado por el sistema que debía protegerte. Elena, ahora con casi 70 años, seguía buscando justicia para su hijo después de más de una década. Su caso tampoco se había resuelto. Probablemente nunca se resolvería, pero ella había encontrado propósito en ayudar a otros, en construir comunidad entre víctimas, en negarse a ser silenciada. ¿Sabes qué es lo más radical que podemos hacer?, le preguntó a Mónica una tarde mientras tomaban café. Seguir viviendo, seguir insistiendo en nuestra humanidad, en nuestra dignidad. Ellos quieren que seamos estadísticas olvidables. Nosotros nos negamos. Ese es nuestro acto de resistencia. Mónica asintió, entendiendo profundamente. La resistencia no siempre era dramática. A veces era simplemente la negativa a desaparecer. La legislatura eventualmente aprobó algunas reformas modestas al sistema de justicia para víctimas. No eran suficientes, ni siquiera cerca, pero representaban reconocimiento de que existía un problema, que las voces como la de Mónica y Voces de los Olvidados habían penetrado lo suficiente como para forzar cambio incremental. Algunos procedimientos serían simplificados. Se establecerían oficinas de enlace específicas para víctimas. Habría mayor supervisión de investigaciones estancadas. En la práctica, implementar estas reformas tomaría años y enfrentaría resistencia burocrática, pero era algo, un punto de apoyo desde el cual empujar por más. Mónica asistió a la ceremonia donde se firmaron las reformas. Representantes del gobierno posaron para fotografías, felicitándose mutuamente por su sensibilidad hacia las víctimas. Mónica observaba con escepticismo bien ganado. Sabía exactamente cuán lejos estaban esas reformas de justicia real. Pero también sabía que sin la presión constante de grupos como el suyo, ni siquiera estos cambios modestos habrían ocurrido. Después de la ceremonia, una legisladora que había defendido las reformas se acercó a ella. «Sé que esto no es suficiente», dijo honestamente, «pero es un comienzo, y no habría sucedido sin ustedes». Mónica aceptó el reconocimiento con un asentimiento cansado. «Entonces seguiremos presionando», respondió, «hasta que sea suficiente». Arturo cumplió 58 años. La familia celebró modestamente en casa, con un pastel pequeño que Valeria había comprado. Mónica le había preguntado qué quería como regalo. «Solo esto», había respondido, señalando alrededor de la mesa donde los tres se sentaban juntos. «Ustedes dos»,
Aquí, todavía luchando, todavía viviendo. Eso es todo lo que necesito. Era verdad. Después de todo lo que habían perdido, lo que tenían, su conexión, su amor persistente, su negativa a ser destrozados completamente, era precioso más allá de cualquier medida. Cantaron las mañanitas con voces desafinadas, rieron por primera vez en lo que parecían años, y por un momento olvidaron el peso del trauma que cargaban. Si llegaste hasta este punto de nuestra historia, si sentiste algo de lo que viven estas familias, te pido que te suscribas al canal y me dejes un comentario diciéndome desde dónde estás escuchando. Estas voces necesitan ser amplificadas. Estos rostros necesitan ser recordados. Porque detrás de cada estadística de violencia hay una familia como la de Arturo, Mónica y Valeria, esperando que las promesas de justicia finalmente se cumplan. Valeria terminó su primer semestre de clases nocturnas con calificaciones excelentes. Había olvidado cuánto amaba aprender, cuánto la emocionaba imaginar edificios y espacios. Sus profesores reconocieron su talento, incluso después de los años perdidos. «Nunca es demasiado tarde», le dijo uno. Valeria quiso creerle. A sus 23 años sentía como si hubiera vivido múltiples vidas. La chica que había sido antes del asalto parecía una extraña. Pero quizás podía construir una nueva versión de sí misma, una que incorporara el dolor, pero no estuviera definida únicamente por él. Era un proyecto de largo plazo, quizás de toda la vida, pero por primera vez en años se permitió imaginar un futuro que se extendía más allá de la mera supervivencia. Voces de los Olvidados celebró su 5º aniversario con un evento grande en un centro cultural de la Ciudad de México. Cientos de personas asistieron, miembros del grupo, aliados de la sociedad civil, periodistas, algunos legisladores solidarios. El evento presentaba un mural colaborativo donde cada familia había contribuido un elemento: fotografías, pinturas, objetos personales, representando a sus seres queridos afectados por la violencia. Era hermoso y devastador, un testimonio visual de vidas interrumpidas e injusticias perpetuadas. Mónica habló, su voz firme después de años de práctica. «Seguimos aquí», dijo, «seguimos gritando, y seguiremos hasta que el eco de las promesas incumplidas se convierta en acciones reales, en justicia verdadera, en un México donde ninguna familia más tenga que vivir lo que nosotros hemos vivido». La respuesta fue un aplauso atronador, pero Mónica sabía que los aplausos no cambiaban sistemas, solo la presión constante, la documentación incansable, la negativa a desaparecer. Esas cosas movían montañas, lentamente, dolorosamente, pero las movían. Después del evento, ella, Elena, Jorge, Patricia, Miguel y otros fundadores del grupo se quedaron limpiando. Trabajaban en silencio cómodo, una comunidad forjada en el fuego del trauma compartido. ¿Creen que alguna vez veremos justicia real?, preguntó Jorge en voz baja. Nadie respondió de inmediato. Luego Elena habló. «Quizás no para nosotros, pero quizás para otros, si seguimos presionando. A veces la justicia toma generaciones». Era una verdad dura pero honesta, y todos la aceptaron. Arturo había comenzado a escribir también, en una computadora adaptada que Valeria le había ayudado a configurar. Escribía sobre su vida antes del asalto, sobre el orgullo que sentía por su tienda, sobre sus clientes regulares que se habían convertido en amigos a lo largo de los años. Escribía sobre el día que todo cambió, procesando el trauma a través de palabras que nunca había compartido completamente con nadie. Escribía sobre lo que significaba perder tu cuerpo, tu independencia, tu identidad como proveedor. No sabía si alguien leería sus escritos alguna vez,
Pero el acto de escribir era terapéutico, una forma de reclamar narrativa sobre su propia historia. Mónica lo encontraba tecleando lentamente algunas noches, concentrado intensamente. No lo interrumpía. Sabía que estaba haciendo su propio trabajo de sanación. Los años sexto y séptimo después del asalto trajeron más de lo mismo. Luchas pequeñas, victorias menores, la molienda constante de activismo sin resolución clara. Algunos casos dentro de Voces de los Olvidados eventualmente se resolvieron, generalmente de formas parciales e insatisfactorias. Un perpetrador arrestado entre muchos sin identificar, una sentencia más corta de lo que el crimen ameritaba. Reparaciones simbólicas que no compensaban remotamente el daño real. Pero incluso estas victorias parciales se celebraban porque eran raras. La mayoría de los miembros, incluyendo a Mónica, aceptaron que sus casos específicos probablemente permanecerían sin resolver. Lo que los mantenía activos era el objetivo más amplio. Presionar por cambio sistémico, apoyar a nuevos miembros, asegurar que la sociedad mexicana no pudiera ignorar la crisis de violencia e impunidad. El Estado de México, donde vivía la familia Delgado, se había convertido en una de las entidades con mayores índices de violencia del país. Entre 2015 y 2024, acumuló más de 30,000 homicidios y fue líder en delitos de extorsión, secuestro y robos violentos. Las estadísticas eran abrumadoras. Cada día, docenas de familias como la de ellos enfrentaban la violencia criminal. La tasa de homicidios en México había aumentado más del 50% desde 2015, con delitos cometidos con armas de fuego incrementándose un 70%. El país atravesaba una crisis de seguridad sin precedentes, y las familias como la de Arturo pagaban el precio más alto. Mónica se había vuelto experta en contextualizar su historia personal dentro de este panorama más amplio. Cuando hablaba en eventos, siempre incluía estadísticas. El 98% de impunidad, los más de 1 millón de delitos registrados cada año, las miles de desapariciones sin resolver. Arturo es uno entre millones, decía. Su caso no es único, y esa es precisamente la tragedia. Vivimos en un país donde la violencia es tan común que nos hemos entumecido ante ella. Pero detrás de cada número hay una persona, una familia, un futuro destruido. No podemos permitir que esta normalización continúe. En el 8º año después del asalto, algo inesperado sucedió. Un detective retirado de la policía de la Ciudad de México, Francisco Soto, contactó a Mónica. Había leído sobre su caso en los artículos publicados años atrás y algo lo había inquietado. Durante su carrera, había trabajado en casos relacionados con una célula criminal que operaba en la zona donde estaba la tienda de Arturo. Tenía notas personales, fotografías de sospechosos, información que nunca había sido integrada oficialmente en investigaciones. «No puedo prometerte nada», le dijo a Mónica en su primera reunión en una cafetería cerca de su casa. «Pero si me das permiso, puedo revisar lo que tengo y ver si hay alguna conexión con lo que le pasó a tu esposo». Mónica casi no se atrevía a sentir esperanza. Habían pasado 8 años. Las probabilidades de que esto condujera a algo concreto eran minúsculas. Pero Francisco parecía genuino, motivado no por dinero, sino por una conciencia que lo había perseguido en su jubilación. «Vi demasiados casos como el de ustedes», le confesó. «Casos que sabíamos que podían resolverse si tuviéramos recursos y apoyo, pero que se archivaban porque había otros más urgentes. Me jubilé sintiéndome como si hubiera traicionado a todas esas familias. Déjame intentar hacer algo bien, aunque sea en un caso». Mónica le dio toda la información que había recopilado durante años, fechas, descripciones, el detalle sobre las insignias que don Rafael había mencionado,
todo. Francisco trabajó discretamente durante meses. Revisó sus archivos viejos, contactó a excolegas, cruzó información. No tenía autoridad oficial, pero tenía conexiones y experiencia. Lo que descubrió fue simultáneamente validante y frustrante. Había evidencia circunstancial que vinculaba el asalto a la tienda de Arturo con una serie de robos violentos cometidos por una célula específica entre 2014 y 2016. La célula había sido eventualmente desmantelada en 2017, con varios miembros muertos en enfrentamientos y otros desaparecidos. Los archivos oficiales nunca habían conectado el caso de Arturo con esta célula porque nadie había hecho el trabajo básico de cruzar datos. Los hombres que le dispararon a tu esposo probablemente están muertos o en prisión por otros delitos, le explicó Francisco a Mónica cuando compartió sus hallazgos. No por lo que le hicieron a Arturo, sino por otros crímenes que sí fueron investigados adecuadamente. Es injusto e indignante, pero al menos tienes respuestas sobre quiénes eran. Mónica escuchó con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Respuestas después de 8 años. No era justicia legal. Nunca habría un juicio específico para Arturo, pero era más de lo que el sistema le había dado jamás. Francisco le entregó un expediente completo con todo lo que había descubierto. Esto es tuyo, dijo. Es tu verdad, aunque nunca sea reconocida oficialmente. Mónica llevó el expediente a casa y se lo mostró a Arturo y Valeria. Los tres lo revisaron juntos, viendo fotografías de los hombres que probablemente habían cambiado sus vidas para siempre. Rostros jóvenes, algunos apenas mayores que Valeria. La mayoría muertos ahora, víctimas de la misma violencia que habían perpetrado. Arturo miró las fotografías durante largo rato, buscando sentir algo, rabia, satisfacción, cierre, pero solo sentía vacío. No cambia nada, dijo finalmente. Saber quiénes fueron no me devuelve las piernas, no nos devuelve nuestra vida. Mónica tomó su mano. No, acordó. Pero significa que no estábamos locos, que no éramos invisibles, que lo que nos pasó fue real y documentable, aunque el sistema nunca lo reconociera. Valeria se sintió extrañamente liberada por la información. Durante años había imaginado a los hombres que dispararon a su padre como figuras monstruosas e invencibles, viviendo libremente mientras su familia sufría. Saber que probablemente habían muerto jóvenes y violentamente no le dio satisfacción, pero rompió el poder que tenían en su imaginación. Eran humanos, atrapados en ciclos de violencia que eventualmente los consumieron. Eso no los excusaba ni hacía lo que hicieron menos terrible, pero los sacaba del reino de pesadilla y los ponía en contexto de una tragedia social más amplia. Todos somos víctimas de este sistema roto, dijo Valeria esa noche. Ellos también lo fueron, aunque eso no cambia que nos destruyeron. Mónica compartió los hallazgos de Francisco con Voces de los Olvidados, y el grupo decidió usarlo como ejemplo de lo que era posible cuando había voluntad real de investigar. Organizaron una conferencia de prensa invitando a Francisco para que explicara cómo había logrado en meses lo que la Fiscalía no había hecho en 8 años. No fue por habilidad especial, explicó Francisco a los periodistas reunidos. Fue simplemente dedicar tiempo y esfuerzo a un caso. El problema es que nuestro sistema está tan saturado y subequipado que solo los casos que generan presión mediática o política reciben atención. Los demás se pierden en el olvido. Eso tiene que cambiar. La historia generó otra onda de atención mediática, más breve pero intensa. Varios casos similares de Voces de los Olvidados fueron revisados por detectives retirados inspirados por el ejemplo de Francisco. Algunos encontraron conexiones y respuestas similares. Era trágicamente validante.
Muchos casos podían haberse resuelto con investigación básica, pero nunca recibieron los recursos necesarios. El patrón de negligencia sistemática era innegable. Organizaciones de derechos humanos utilizaron estos casos como evidencia en sus reportes sobre la crisis de justicia en México. Legisladores citaron las historias en debates sobre reforma del sistema judicial. Pero traducir atención en cambio real seguía siendo un proceso frustrante y glacialmente lento. Arturo decidió que quería hacer algo significativo con el expediente que Francisco había compilado. Después de discutirlo con Mónica y Valeria, decidió donarlo a un archivo de memoria histórica que documentaba víctimas de violencia criminal en México. Si algún día este país decide confrontar realmente lo que nos hemos hecho a nosotros mismos, dijo, necesitarán evidencia, necesitarán historias documentadas. La nuestra debería estar disponible. El archivo aceptó gratamente la donación, agregándola a miles de otros testimonios de familias afectadas. Era una gota en un océano de dolor, pero cada gota contribuía al registro histórico. En el 9º aniversario del asalto, Mónica organizó una reflexión especial en la reunión de Voces de los Olvidados. Pidió a cada miembro que compartiera no solo su dolor, sino también qué les había dado fuerza para continuar. Las respuestas fueron variadas, pero resonantes. Amor por sus seres queridos, rabia transformada en acción, el apoyo de la comunidad del grupo, la negativa a que sus familiares fueran olvidados, la esperanza de que su activismo protegería a otras familias. Cuando le tocó a Mónica, habló sobre Arturo y Valeria. Ellos son mi razón, dijo simplemente. Ver a Arturo elegir vivir cada día a pesar del dolor. Ver a Valeria perseguir sus sueños a pesar de todo lo que le robaron. Eso me recuerda por qué importa seguir adelante. Valeria estaba a meses de completar su carrera en arquitectura. Había tomado casi 6 años de clases nocturnas, pero lo había logrado. Sus profesores le habían ofrecido oportunidades de pasantía en firmas pequeñas que respetaban su talento y dedicación. Por primera vez desde los 17 años, Valeria se permitía imaginar una carrera, una vida profesional, quizás eventualmente independencia. No olvidaba lo que su familia había pasado. Eso era parte permanente de su identidad, pero estaba construyendo algo más allá del trauma. «Papá», le dijo a Arturo una noche, «voy a diseñar edificios hermosos, y cada uno va a ser dedicado a ti, a todo lo que sacrificaste sin elegirlo». Arturo lloró, algo que hacía menos frecuentemente ahora que la terapia le había dado herramientas para procesar sus emociones. «Estoy orgulloso de ti», le dijo a Valeria. «Más orgulloso de lo que las palabras pueden expresar». Mónica los observaba desde la puerta de la cocina, sintiendo algo que no había experimentado en años. Gratitud mezclada con dolor. La compleja emoción de haber sobrevivido a algo que debió destruirlos completamente, pero no lo hizo. Su familia estaba rota de formas que nunca sanarían, pero seguían juntos, seguían luchando, seguían encontrando razones para vivir. Voces de los Olvidados cumplió una década de existencia. Lo que había comenzado como un grupo pequeño de víctimas desesperadas se había convertido en una organización reconocida nacionalmente, con capítulos en varios estados y conexiones con movimientos internacionales de derechos de víctimas. Habían asesorado a miles de familias, presionado por docenas de reformas legales, documentado innumerables casos de impunidad. No habían resuelto la crisis. Eso estaba más allá de sus capacidades, pero habían hecho imposible ignorarla completamente. Habían insistido en la visibilidad de las víctimas, en su dignidad, en su derecho a ser escuchadas. Elena, ahora con 73 años y todavía sin justicia para su hijo después de 15 años, dio un discurso emotivo en el evento de aniversario. Algunos me preguntan si no estoy cansada.
dijo. Si no quiero rendirme y seguir con mi vida. Y mi respuesta es siempre la misma. Esto es mi vida ahora. No elegí que lo fuera, pero lo es. Y si mi vida tiene que ser una guerra constante por dignidad y justicia, entonces que así sea. Porque rendirse significa decirle al sistema que está bien lo que nos hicieron, y nunca, nunca estará bien. La audiencia, cientos de miembros, aliados, periodistas, estalló en aplausos prolongados. Mónica se paró junto a Elena en el escenario, mirando a la multitud. Vio a Jorge, que había logrado reabrir el caso de su hermana después de años de presión. Vio a Patricia, que finalmente había encontrado los restos de su esposo y podido darle un entierro digno. Vio a Miguel, cuyo trabajo con jóvenes en riesgo había ayudado a docenas a escapar del reclutamiento por pandillas. Vio a Francisco, el detective retirado que había encontrado propósito en ayudar a víctimas abandonadas por el sistema. Vio rostros nuevos de familias que apenas comenzaban sus propias jornadas a través del infierno de la impunidad. Todos ellos, cada uno, representaban resistencia contra un sistema diseñado para aplastarlos. No hemos ganado, dijo Mónica cuando le tocó hablar. Seamos honestos sobre eso. La mayoría de nuestros casos siguen sin resolverse. La impunidad sigue siendo norma en México. La violencia continúa destruyendo familias cada día. No hemos ganado, pero tampoco hemos perdido, porque seguimos aquí, seguimos gritando. Seguimos exigiendo que se nos vea, que se nos escuche, que nuestros seres queridos sean recordados. Las promesas que nos hicieron, promesas de justicia, de investigaciones serias, de un Estado que protege a sus ciudadanos, esas promesas siguen siendo ecos vacíos. Pero nosotros amplificamos esos ecos, los convertimos en un rugido que no puede ser ignorado, y seguiremos haciéndolo hasta que las promesas se cumplan o hasta nuestro último aliento. El aplauso fue ensordecedor, pero Mónica sabía que el ruido desaparecería cuando el evento terminara. Los periodistas se irían a cubrir otras historias. Los legisladores volverían a sus oficinas y sus prioridades políticas. Las cámaras se apagarían. Y mañana ella se levantaría, ayudaría a Arturo con su rutina matinal, se prepararía para su trabajo y continuaría la lucha diaria contra la invisibilidad y el olvido. Porque eso era lo que significaba ser víctima en México. Pelear constantemente por el derecho básico a importar. 10 años después del asalto, Arturo seguía en su silla de ruedas. El dolor seguía siendo su compañero constante, pero había encontrado formas de vivir con ambos. Había terminado sus memorias, 200 páginas documentando su vida antes y después de la violencia. Mónica estaba ayudándolo a encontrar un editor. «No sé si alguien lo leerá», le dijo Arturo. «Pero existe. Nuestra historia existe en palabras que yo elegí, no solo en reportes policiales o estadísticas. Esa autonomía narrativa significaba algo profundo. Reclamar su historia del sistema que había tratado de reducirlo a un número de expediente. Valeria se graduó de arquitectura con honores. La ceremonia fue pequeña, pero significativa. Arturo y Mónica lloraron al ver a su hija cruzar el escenario para recibir su diploma. Ella había tardado casi el doble que sus compañeros. Había trabajado mientras estudiaba. Había sacrificado juventud y oportunidades. Pero lo había logrado. Después de la ceremonia, Valeria abrazó a sus padres. «Esto es por nosotros», les dijo, «por no rendirnos». Arturo la sostuvo tan fuerte como pudo. «Eres más fuerte que yo jamás fui», le dijo. Valeria negó con la cabeza. «Soy fuerte porque ustedes me enseñaron cómo serlo». La familia Delgado había sobrevivido una década. No intactos, nadie sobrevive eso intacto, pero juntos.
Habían perdido el negocio familiar, la movilidad de Arturo, años de sus vidas, sueños que nunca se cumplirían. Pero habían ganado cosas también. Una comprensión profunda de su propia resiliencia, una comunidad de personas que entendían su dolor, un propósito que trascendía su tragedia personal. No era un intercambio equitativo, nunca lo sería, pero era algo. México continuaba sangrando. Las estadísticas de violencia seguían siendo devastadoras. La impunidad seguía siendo la norma. Cada día, nuevas familias entraban al mismo infierno que la familia Delgado había navegado durante una década. El sistema que había fallado a Arturo, Mónica y Valeria seguía fallando a miles más. Las promesas de justicia seguían siendo ecos vacíos para la vasta mayoría de víctimas. Pero grupos como Voces de los Olvidados seguían creciendo, seguían presionando, seguían negándose a desaparecer. En una noche tranquila, 11 años después del asalto, Mónica se sentó en el balcón pequeño de su departamento. Arturo estaba durmiendo adentro, finalmente descansando sin dolor después de un ajuste en su medicación. Valeria estaba trabajando en su primera comisión real como arquitecta, diseñando una escuela comunitaria. Mónica sostenía una taza de café y miraba las luces de la ciudad. Pensó en todas las familias ahí afuera, en todos los departamentos y casas, cada uno con sus propias historias de dolor y supervivencia. Pensó en las promesas incumplidas que resonaban a través de México como ecos interminables. Algún día, murmuró para sí misma, esos ecos van a convertirse en algo real. Algún día la justicia va a ser más que una promesa vacía. No sabía si viviría para ver ese día. Probablemente no. Pero seguiría luchando de todas formas, porque la alternativa, el silencio, la aceptación, el olvido, era impensable. Los hombres que dispararon a Arturo le habían quitado mucho, pero no le habían quitado su voz, ni su voluntad de usarla. Eso nunca se lo quitarían. El eco de las promesas seguía resonando, y mientras resonara, habría alguien escuchando, alguien gritando de vuelta, alguien negándose a dejar que el silencio ganara. La familia Delgado, junto con miles como ellos, eran ese alguien. Dañados, pero no destruidos, cansados, pero no rendidos, esperando justicia que quizás nunca llegaría, pero nunca dejando de exigirla, porque en un país desgarrado por violencia e impunidad, esa resistencia persistente era en sí misma un acto revolucionario. Seguir existiendo, seguir testificando, seguir recordando, eso era su victoria, pequeña pero significativa, contra las fuerzas que querían borrarlos. Y mientras hubiera una familia más dispuesta a luchar, una voz más dispuesta a gritar, una memoria más que se negara a ser olvidada, el eco de las promesas continuaría, resonando a través de México, recordándole al país lo que se había convertido y desafiándolo a ser mejor. Ese era el legado que Mónica, Arturo y Valeria estaban construyendo, no justicia, eso se les había negado, pero testimonio inquebrantable, resistencia implacable y la insistencia de que las víctimas importan, sus historias importan, sus vidas importan. Aunque el sistema dijera lo contrario, aunque las estadísticas los redujeran a números, aunque las promesas permanecieran incumplidas, ellos importaban, y nunca dejarían que nadie lo olvidara.